al entrar al Centro Médico Los Ángeles para ver a su madre. El millonario descubrió lo que su novia hacía. Alejandro Mendoza estaba cansado después de una semana intensa de reuniones cuando decidió hacer una visita sorpresa a su madre en el Centro Médico Los Ángeles. Valeria había insistido en cuidar a la señora de 72 años durante su hospitalización, demostrando un cariño que lo hacía sentir aún más enamorado de ella. Al acercarse a la habitación 312, escuchó una voz alterada que hizo que su corazón se disparara. Por la rendija de la puerta entreabierta, vio a Valeria echando agua helada en el rostro de su madre, Mercedes, que intentaba moverse en la cama con los ojos desorbitados de terror. «No eres más que una vieja inútil», gritaba Valeria sosteniendo una botella de plástico. «Cuanto más tardes en irte, más te haré sufrir». Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. La mujer con la que pretendía casarse en 3 meses estaba allí, con la camisa morada que él mismo le había comprado, torturando a su madre indefensa. Doña Mercedes intentaba hablar, pero las palabras salían entrecortadas por los medicamentos. «Basta, basta, por favor», susurró la anciana con la voz temblorosa. «Cállate». Valeria tomó otro vaso de agua. «Tu hijo no sospecha nada. Cree que soy un ángel cuidándote. Si cuentas algo, será mucho peor». Alejandro se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Durante 3 semanas, Valeria se había ofrecido voluntariamente para acompañar a su madre en el Centro Médico Los Ángeles, alegando que quería ayudar mientras él resolvía los problemas urgentes en Logística y Transportes Mendoza, la empresa que había heredado de su padre. Todas las noches, cuando llamaba para saber noticias, Valeria reportaba mejoras constantes. Decía que doña Mercedes estaba más animada, comiendo mejor e incluso hablando sobre la boda que se acercaba. Siempre con esa dulce sonrisa en el rostro, contaba que su futura suegra estaba ansiosa por verla convertirse oficialmente en parte de la familia. «Me dijo que necesitas a una buena mujer a tu lado, Alejandro», solía decir Valeria, acariciando su rostro. «Tu madre me adora». Pero ahora, escondido detrás de esa puerta, Alejandro veía una realidad completamente diferente. Valeria volvió a echar agua en el rostro de su madre, que comenzó a toser desesperadamente. «Basta, basta, por favor», imploraba doña Mercedes, intentando protegerse con las manos temblorosas. «No se acaba». Valeria acercó su rostro al de la anciana. «Vas a tener que aguantar esto todos los días hasta que decidas cooperar conmigo. Tu hijo tiene muchos pesos y pretendo tener acceso a cada centavo». Alejandro sintió una mezcla de rabia e incredulidad apoderándose de su pecho. ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? ¿Cómo había logrado Valeria engañarlo durante tanto tiempo? Parecía genuinamente preocupada por el bienestar de su madre, siempre llevando frutas, flores y revistas al Centro Médico Los Ángeles. La noche anterior, cuando había intentado visitar a doña Mercedes, Valeria lo convenció de no ir, diciendo que la anciana estaba dormida y que sería mejor no molestarla. Ahora entendía que todo no era más que una estrategia para mantener sus acciones en secreto. «Escúchame bien, viejita». Valeria sostuvo con fuerza la barbilla de doña Mercedes. «Cuando tu hijo venga aquí, vas a decir que soy maravillosa. Vas a contar cómo te cuido bien y lo feliz que estás con nuestra boda. Si haces algo diferente, volveré aquí de madrugada y verás lo que es sufrir de verdad». La anciana asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Alejandro nunca había visto a su madre tan frágil y asustada. Doña Mercedes siempre había sido una mujer fuerte, que crió a 4 hijos prácticamente sola tras la pérdida de su esposo. Verla humillada de esa manera despertó una furia que nunca antes había sentido. Valeria guardó la botella de agua en una bolsa y comenzó a arreglarse el cabello frente al pequeño espejo de la habitación. En cuestión de segundos, su expresión cambió por completo. El rostro cruel dio paso a aquella sonrisa suave que Alejandro conocía tan bien. «Ahora te vas a quedar calladita mientras voy a comprar tu comida», dijo Valeria, con una voz dulce que contrastaba absurdamente con las amenazas que había hecho segundos antes.
No hagas nada que pueda irritarme. Alejandro se alejó rápidamente de la puerta y se escondió detrás de una columna en el pasillo. Vio a Valeria salir de la habitación con una sonrisa en el rostro, saludando amablemente a una enfermera que pasaba. Era como si acabara de cambiarse de máscara. Cuando Valeria desapareció por el pasillo, Alejandro entró a la habitación. Su madre estaba recostada con los ojos cerrados, con el rostro aún mojado y el cabello pegado a la frente. Al oír los pasos, doña Mercedes abrió los ojos rápidamente, con una expresión de pánico. «Mamá, soy yo», dijo Alejandro acercándose a la cama. «Alejandro». La voz le salió débil y asustada. «Tú no deberías estar aquí ahora». «¿Por qué no, mamá? ¿Qué está pasando?» Notó que ella estaba temblando. Doña Mercedes miró la puerta de la habitación con miedo, como si esperara que Valeria pudiera volver en cualquier momento. «Nada, hijo. Todo está bien. Valeria es una muchacha muy buena. Cuida muy bien de mí». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like. Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Las palabras salían de la boca de su madre de forma mecánica, como si estuviera recitando algo que la habían obligado a memorizar. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama, observando atentamente las señales de que algo estaba terriblemente mal. «Mamá, ¿le tienes miedo a algo?», preguntó Alejandro, sosteniendo delicadamente la mano de ella. «No, no». «¿Por qué le tendría miedo a algo?». Doña Mercedes evitó la mirada de su hijo. «Valeria me cuenta que ustedes se van a casar pronto. Estoy muy feliz por ustedes dos». Pero su voz temblaba, y Alejandro podía ver lágrimas formándose en sus ojos. Toda aquella situación era una farsa. Su madre estaba aterrorizada y Valeria era la responsable de ese terror. Durante los siguientes 10 minutos, Alejandro intentó conversar normalmente con doña Mercedes, pero ella permanecía tensa y constantemente miraba hacia la puerta. Cuando Valeria regresó con un jugo de naranja, la transformación en el comportamiento de su madre fue inmediata. Se encogió en la cama y forzó una sonrisa. «Mire nomás, doña Mercedes», dijo Valeria con una voz melódica. «Le traje su jugo favorito. Alejandro, qué sorpresa tan maravillosa. Su mamá no paraba de decir que quería verte». «¿Ah, sí?». Alejandro observó atentamente la reacción de su madre. «Sí, sí», respondió doña Mercedes rápidamente. «Siempre me alegro cuando vienes a visitarme, hijo». Valeria se acercó a la cama y ayudó a la anciana a sentarse para tomar su jugo. Sus gestos parecían cariñosos, pero Alejandro ahora podía percibir una rigidez forzada en cada movimiento. Su prometida estaba interpretando el papel de cuidadora devota. «¿Cómo se siente ella hoy?», preguntó Alejandro. «Mucho mejor», respondió Valeria acariciando el cabello de doña Mercedes. «¿Verdad, mamá? Usted está cada día más fuerte». El término «mamá» sonó extraño en los oídos de Alejandro. Valeria había empezado a llamar así a su madre solo recientemente, alegando que quería demostrar afecto por su futura familia. Ahora, aquella demostración de cariño parecía una forma de marcar territorio. «Estaba pensando», continuó Valeria, «que quizás sería mejor que yo siguiera viniendo aquí sola en los próximos días. Su mamá todavía se está adaptando a los medicamentos y demasiadas visitas podrían ponerla nerviosa». Doña Mercedes se atragantó con el jugo y empezó a toser. Valeria tomó rápidamente una servilleta y comenzó a limpiarle el rostro, pero Alejandro notó que sus uñas estaban apretando la muñeca de la anciana de forma discreta. «Todo bien, mamá». «Bebe despacio», dijo Valeria, con una voz que Alejandro ahora reconocía como falsa. «¿Viste que todavía está frágil, Alejandro? Es mejor que yo siga cuidándola sola por unos días más». «En realidad, estaba pensando en volver a visitar a mi madre todos los días», dijo Alejandro observando la reacción de ambas. Valeria forzó una sonrisa, pero Alejandro pudo notar un destello de irritación en sus ojos. «Claro, amor, pero has estado tan cansado con los problemas de la empresa. Déjame seguir cuidándola para que puedas descansar». «No te preocupes». Alejandro tomó la mano de su madre, que estaba fría y temblorosa.
La empresa está yendo bien ahora. Tengo tiempo para estar aquí. Doña Mercedes apretó levemente la mano de su hijo, como si estuviera tratando de transmitirle un mensaje silencioso. Alejandro entendió que su madre quería que se quedara, pero tenía miedo de expresarlo abiertamente. «Qué bueno, hijo», susurró la anciana, mirando rápidamente a Valeria. «Pero no te preocupes demasiado por mí. Valeria me cuida muy bien». Las palabras salían como una letanía ensayada. Alejandro comenzó a preguntarse desde cuándo estaba sucediendo esa situación, desde cuándo Valeria venía torturando a su madre. ¿Cómo había sido tan ciego para no darse cuenta de las señales? Cuando Valeria se levantó para tirar el vaso vacío a la basura, Alejandro aprovechó para susurrar rápidamente al oído de su madre: «Mamá, si algo anda mal, puedes contarme. No tienes que tenerle miedo a nada». Doña Mercedes lo miró con una expresión desesperada, pero rápidamente disimuló cuando Valeria volvió a la cama. «Necesito ir al baño», anunció Valeria. «Alejandro, ¿puedes quedarte con ella un momentito?». Tan pronto como Valeria salió de la habitación, doña Mercedes tomó el brazo de su hijo con fuerza. «Alejandro, hijo mío», su voz temblaba de miedo. «Necesito salir de aquí. Por favor, sácame de aquí». «¿Qué te está haciendo ella, mamá? Puedes contarme», dijo Alejandro en voz baja, con la mirada puesta en la puerta. Ella me lastima cuando tú no estás aquí. Me tira agua helada en la cara, me pellizca, me dice cosas horribles». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado. «Dijo que si te contaba sería peor». El corazón de Alejandro se apretó. Su madre había estado siendo torturada durante semanas, y él no había notado nada. Peor aún, le había confiado completamente a la mujer que estaba causando ese sufrimiento. «Mamá, te voy a sacar de aquí hoy mismo», prometió Alejandro. «No, hijo». Doña Mercedes se asustó. «Si ella descubre que te conté, va a volver aquí por la noche. Los enfermeros no se quedan en la habitación todo el tiempo. Puede hacerme cualquier cosa». Alejandro sintió la gravedad de la situación. Su madre estaba completamente a merced de Valeria, quien había creado un sistema de terror psicológico perfecto. Torturaba a la anciana durante el día y además lograba mantener la fachada de novia perfecta frente a él. «Voy a encontrar la manera de resolver esto, mamá. Confía en mí», dijo Alejandro escuchando los pasos de Valeria acercándose por el pasillo. «Por favor, no dejes que descubra que hablamos», suplicó doña Mercedes, volviendo rápidamente a su posición anterior en la cama. Y Valeria regresó a la habitación con la misma sonrisa dulce de siempre. «¿Cómo están?», preguntó mirando atentamente a los dos. «Estábamos hablando de la boda», mintió Alejandro. «Mi madre está ansiosa por ver la ceremonia». «¡Qué lindo!». Valeria se acercó a la cama y besó la frente de doña Mercedes. «Vamos a ser una familia muy feliz». El beso pareció más una marca de posesión que una muestra de afecto. Alejandro observó a su madre encogerse levemente ante el contacto de Valeria. «Ya me tengo que ir», dijo Alejandro levantándose. «Tengo una reunión hoy». «Claro, amor». Valeria lo acompañó hasta la puerta. «Yo me quedo aquí con mamá. Puedes quedarte tranquilo». Alejandro besó la frente de su madre y susurró en voz baja: «Vuelvo mañana. No te preocupes por nada». Doña Mercedes asintió levemente, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Alejandro salió del Centro Médico Los Ángeles con una mezcla de rabia y determinación. Necesitaba encontrar una forma de proteger a su madre sin alertar a Valeria sobre lo que había descubierto. Durante el trayecto hasta la oficina, Alejandro rememoró todos los momentos de las últimas semanas, buscando señales que había pasado por alto. Valeria siempre tenía explicaciones perfectas para todo. Cuando él sugería llevar algún regalo especial para su madre, ella decía que la anciana ya había pedido que no le llevaran nada más, porque se sentía demasiado consentida. Cuando Alejandro quería extender las visitas, Valeria alegaba que doña Mercedes se cansaba con demasiada conversación. Siempre había una justificativa lógica que lo hacía aceptar las limitaciones impuestas por su prometida. Al llegar a la oficina, Alejandro canceló todos los compromisos del día y comenzó a pensar en un plan.
No podía simplemente acusar a Valeria sin pruebas concretas. Ella era demasiado lista y probablemente lo negaría todo, alegando que su madre estaba confundida por los medicamentos. Además, doña Mercedes estaba realmente con miedo de represalias. Si Valeria descubría que había sido delatada, podría escalar aún más su violencia contra la anciana indefensa. Alejandro decidió que necesitaba reunir evidencias antes de tomar cualquier medida drástica. Tomó el teléfono y llamó a su hermana Jimena, que vivía en Guadalajara. «Jimena, necesito hablar contigo sobre algo serio», dijo Alejandro cuando ella contestó. «¿Qué pasó? ¿Es sobre mamá?» La voz de Jimena sonó preocupada. «De cierta forma sí. ¿Has hablado con ella recientemente?» «Intenté llamar varias veces, pero Valeria siempre contesta y dice que está durmiendo o haciendo fisioterapia». «¿Por qué?» Alejandro sintió un nudo en el pecho. Valeria estaba controlando incluso las llamadas telefónicas, aislando por completo a su madre del resto de la familia. «Jimena, creo que nuestra madre está pasando por una situación muy difícil y Valeria puede estar involucrada en esto». «¿Cómo es posible? Valeria no parece capaz de hacerle daño a una mosca». «Es exactamente esa la impresión que quiere dar. Hoy presencié algo que me dejó muy preocupado». Alejandro contó rápidamente lo que había visto en el hospital. Del otro lado de la línea hubo un silencio prolongado antes de que Jimena hablara de nuevo. «Dios mío, Alejandro, si esto es verdad, nuestra madre ha estado siendo torturada durante semanas». «Lo sé. Y lo peor es que ella le tiene mucho miedo a Valeria. Dijo que si ella se entera de que contó algo, la situación puede empeorar. Necesitamos hacer algo de inmediato». La voz de Jimena estaba alterada. «No podemos dejar a nuestra madre en manos de esa mujer ni un día más». «De acuerdo, pero tenemos que ser inteligentes. Valeria es muy astuta. Si actuamos de manera precipitada, ella puede negar todo, y además mi madre sufrirá las consecuencias». Alejandro y Jimena hablaron por más de una hora, elaborando diferentes estrategias. Jimena se ofreció a viajar inmediatamente a Ciudad de México, pero Alejandro le sugirió que esperara. Era mejor no alertar a Valeria sobre el hecho de que la familia estaba sospechando algo. «Voy a intentar reunir más evidencias en los próximos días», decidió Alejandro. «Si conseguimos pruebas concretas, entonces sí podremos actuar de manera más directa». Después de colgar el teléfono, Alejandro se quedó solo en su oficina, pensando en todas las posibilidades. Valeria era una mujer inteligente y manipuladora. ¿Cómo había logrado engañarlo durante tanto tiempo? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? Llevaban 2 años juntos. Valeria trabajaba como administradora en un hospital privado de especialidades y siempre había demostrado ser una persona cariñosa y dedicada. Cuando comenzaron a salir, ella insistió en conocer a toda la familia de Alejandro, alegando que la familia era lo más importante en la vida. En ese entonces, Alejandro quedó encantado con esa actitud. Su exnovia nunca había mostrado interés en convivir con su familia. Valeria, al contrario, parecía genuinamente interesada en formar parte del círculo familiar. Ahora, Alejandro comenzaba a preguntarse si todo ese interés no tenía motivaciones menos nobles. Valeria sabía que él era hijo único varón y que heredaría la mayor parte de los bienes de la familia. Conocía detalles sobre el patrimonio familiar, las inversiones, las propiedades. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche, Valeria llegó al departamento de Alejandro con su comportamiento habitual. Sonriente, cariñosa y llena de novedades sobre cómo había pasado el día doña Mercedes. «Tu mamá estaba muy animada hoy», contó Valeria mientras preparaba la cena. «Dijo que quiere que fijemos pronto la fecha de la boda. Creo que estar en el Centro Médico Los Ángeles la está haciendo valorar aún más los momentos especiales de la vida». Alejandro observó a Valeria mientras hablaba. ¿Cómo podía mentir de manera tan convincente? Cada palabra que salía de su boca era una farsa, pero la pronunciaba con una sinceridad impresionante. «Qué bueno que esté animada», dijo Alejandro, tratando de mantener un tono neutro. «Mañana quiero pasar más tiempo con ella». «Claro, amor.
Pero recuerda que el jueves tiene esos exámenes, y el viernes el médico dijo que necesita descansar para recibir los resultados. Tal vez sea mejor que la visites el fin de semana. Una vez más, Valeria tenía una justificación perfecta para limitar el acceso de Alejandro a su madre. Era un patrón de comportamiento que él había aceptado sin cuestionar durante semanas. En realidad, estaba pensando en dormir en el Centro Médico Los Ángeles mañana por la noche, dijo Alejandro, observando la reacción de Valeria. Quiero hacerle compañía. El rostro de Valeria se contrajo ligeramente por una fracción de segundo, antes de volver a su sonrisa habitual. «¿Qué hijo tan dedicado eres?», dijo ella. Pero Alejandro pudo detectar una tensión en su voz. «Pero tienes esa reunión importante el jueves temprano. Te vas a cansar demasiado si no duermes bien. La reunión puede posponerse», insistió Alejandro. «Mi mamá es más importante». «Claro que lo es, amor. Solo me estoy preocupando por ti». Valeria se acercó y lo abrazó. «Has trabajado demasiado últimamente. No quiero que te enfermes también». El abrazo de Valeria, que antes lo tranquilizaba, ahora le causaba repulsión. Saber que esas mismas manos habían torturado a su madre durante el día hacía que Alejandro se sintiera físicamente enfermo. «Estoy bien», dijo él, apartándose con delicadeza. «Y quiero estar cerca de mi mamá en este momento difícil». «Está bien, amor», aceptó Valeria, pero Alejandro podía ver que estaba disgustada. «Si es lo que quieres, hagámoslo así». Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Se quedó imaginando a su madre sola en el Centro Médico Los Ángeles, con miedo de que Valeria pudiera volver durante la madrugada para cumplir sus amenazas. Con cada ruido que escuchaba en el departamento, se preguntaba si Valeria estaría tramando algo. Mientras observaba a su novia dormir a su lado, Alejandro trataba de entender cómo se había involucrado con una persona capaz de tanta crueldad. Valeria parecía tan pacífica mientras dormía, con el rostro sereno y el cabello esparcido sobre la almohada. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó temprano y fue directo al Centro Médico Los Ángeles. Quería llegar antes que Valeria para tener un momento a solas con su madre. Cuando entró a la habitación, encontró a doña Mercedes despierta, mirando por la ventana con una expresión melancólica. Al verlo, esbozó una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Hijo, qué bueno verte», dijo ella, y Alejandro notó que su voz sonaba más fuerte cuando Valeria no estaba presente. «¿Cómo pasaste la noche, mamá?» «Mejor». Doña Mercedes miró hacia la puerta. «¿Valeria aún no ha llegado?» «No, todavía no». «Tenemos tiempo para hablar». Alejandro se sentó en la silla junto a la cama. «Mamá, quiero que me cuentes exactamente lo que está pasando aquí». Doña Mercedes dudó por un momento, pero luego decidió confiar en su hijo. «Alejandro, esa mujer no es lo que parece. Cuando tú no estás, se convierte en una persona completamente diferente. Me pellizca hasta dejarme marcas, me avienta agua helada en la cara, me insulta con cosas horribles». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de la anciana mientras contaba detalles de lo que había sufrido en las últimas semanas. «Dijo que si te cuento, me va a hacer cosas peores. Dijo que tiene formas de lastimarme que nadie va a descubrir», continuó doña Mercedes. «Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, hijo». Alejandro sintió una ola de rabia y culpa al mismo tiempo. ¿Cómo había permitido que su madre pasara por eso? ¿Cómo había confiado tanto en Valeria hasta dejar a su madre completamente vulnerable? «Mamá, voy a resolver esto. Ten por seguro que lo haré», prometió Alejandro tomándole la mano. «Pero, ¿y si descubre que te conté? ¿Y si viene aquí de noche cuando no hay nadie que me proteja?» La pregunta de su madre reveló la dimensión del terror psicológico que Valeria había creado. Doña Mercedes estaba completamente traumatizada y con miedo de cualquier represalia. «Voy a encontrar la manera de resolver esto sin que ella sospeche que me contaste algo», la tranquilizó Alejandro. «Confía en mí». Hablaron durante 15 minutos más, con doña Mercedes relatando detalles específicos de los abusos que había sufrido. Valeria no solo la agredía físicamente de forma sutil, sino que también hacía amenazas constantes
y la obligaba a mentir sobre su estado de salud. Me obliga a decir que me siento mejor cuando hablo con los médicos, reveló doña Mercedes. Ayer el doctor preguntó cómo me sentía, y Valeria me dio un pellizco en el brazo por debajo de la sábana para que respondiera que estaba excelente. Cuando Alejandro escuchó pasos acercándose por el pasillo, cambió rápidamente de tema y comenzó a hablar de otras cosas. Valeria entró a la habitación unos minutos después, con su sonrisa habitual y un ramo de flores. «Buenos días, familia hermosa», dijo Valeria, besando la frente de doña Mercedes y luego la mejilla de Alejandro. «¿Cómo están?» «Estamos bien», respondió Alejandro, observando a su madre encogerse ligeramente con el beso de Valeria. «Qué bien. Traje estas flores para alegrar el cuarto». Valeria puso las flores en un florero con agua. «Doña Mercedes, ¿durmió bien?» «Sí, dormí», respondió la anciana con la voz baja. «Excelente. El doctor dijo que un buen descanso es fundamental para la recuperación». Valeria se volvió hacia Alejandro. «Amor, te traje unos bocadillos ricos. Sé que no desayunaste bien en casa». Nuevamente, Valeria demostraba la atención y el cuidado que habían conquistado a Alejandro al inicio de la relación. Era impresionante cómo lograba alternar entre la personalidad cruel y la personalidad cariñosa según le conviniera. «Gracias, querida», dijo Alejandro aceptando el bocadillo. La verdad es que tenía hambre. Valeria sonrió y comenzó a arreglar algunas cosas en la habitación, manteniendo siempre un comportamiento ejemplar. Pero Alejandro ahora podía percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Valeria miraba a su madre tenía algo de posesivo e intimidante. Los toques que parecían cariñosos tenían una rigidez forzada. «Alejandro, ¿no tienes esa reunión importante hoy?», preguntó Valeria después de unos minutos. «Sí, pero puedo posponerla», respondió Alejandro. «Prefiero quedarme aquí con ustedes». «No seas tonto, amor. Tu mamá va a estar bien. Yo cuido de ella». Valeria le tocó el hombro. «Trabajaste tanto para conseguir esa reunión. Sería una pena perder esa oportunidad por mi culpa». Interesante cómo Valeria lograba hacer parecer que pensaba en el bienestar de Alejandro, cuando en realidad solo quería quedarse a solas con su madre para continuar con los abusos. «Es que estoy preocupado», dijo Alejandro. «Quiero asegurarme de que realmente esté bien». «Está estupenda, ¿verdad, mamá?». Valeria se volvió hacia doña Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy bien, sí», respondió la anciana rápidamente, evitando mirar directamente a Alejandro. «¿Ves?». Valeria volvió la atención hacia Alejandro. «Puedes irte a trabajar tranquilo. Nosotras nos vamos a quedar aquí hablando de la boda, ¿verdad, mamá?». Doña Mercedes asintió levemente, pero Alejandro pudo ver el miedo en sus ojos. Su madre estaba siendo obligada a participar en la misma farsa que la mantenía prisionera de los abusos de Valeria. «Está bien», aceptó Alejandro, fingiendo ceder ante los argumentos de Valeria. «Pero vuelvo esta tarde. Claro, amor, nosotras vamos a estar aquí esperándote». Alejandro se despidió de su madre con un beso en la frente y susurró bajito: «Vuelvo pronto. Aguanta». Doña Mercedes le apretó levemente la mano, como para decirle que había entendido el mensaje. Al salir del Centro Médico Los Ángeles, Alejandro fue directo a un centro comercial cercano y buscó una tienda de electrónicos. Necesitaba equipos que lo ayudaran a documentar los abusos que Valeria cometía contra su madre. «Buenas tardes. Necesito cámaras muy pequeñas que se puedan esconder en una habitación», dijo Alejandro al vendedor. «Tenemos estas microcámaras que se usan mucho para seguridad doméstica», mostró el vendedor. «Son del tamaño de un botón y se pueden esconder en cualquier lugar. La calidad de imagen es excelente». Alejandro compró 2 microcámaras, una grabadora de voz ultracompacta y un sistema de monitoreo que permitía ver las imágenes en tiempo real a través de una aplicación en el celular. De vuelta en la oficina, Alejandro estudió los manuales de los equipos y probó todas las funciones. Tenía que asegurarse de que todo funcionara perfectamente cuando llegara el momento de reunir las evidencias. Mientras manipulaba los aparatos, Alejandro recibió una llamada de Valeria. «Hola, amor. ¿Cómo va la reunión?».
Va bien, mintió Alejandro. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas en el centro médico? Todo tranquilo. Tu madre almorzó bien y ahora está descansando. Preguntó si de verdad vas a volver esta tarde. Claro que voy. ¿Por qué preguntó eso? Ah, dijo que no quería que perdieras tiempo viniendo si estabas muy ocupado. Valeria soltó una risita. A veces creo que ella se preocupa más por ti que por ella misma. Otra mentira. Alejandro estaba seguro de que su madre no había dicho nada de eso. Doña Mercedes estaba desesperada por tener la protección de su presencia, pero Valeria estaba tratando de disuadirlo de volver. Dile que sí voy a volver como a las 5, dijo Alejandro. Claro, amor. Nos vemos en un rato. Después de colgar el teléfono, Alejandro planeó cómo instalaría las cámaras en la habitación del centro médico sin ser descubierto. Sería una operación delicada, pero necesaria para proteger a su madre y desenmascarar a Valeria definitivamente. A las 5 de la tarde, Alejandro regresó al centro médico llevando una pequeña mochila con los equipos. Cuando llegó a la habitación, encontró a Valeria leyendo una revista mientras su madre dormía. ¿Cómo pasó la tarde?, preguntó Alejandro. Muy bien, hablamos bastante sobre la boda, después almorzó y tomó una siesta, respondió Valeria cerrando la revista. Ya llamaron del hospital privado de especialidades donde trabajo. Necesito resolver un problemita allá. ¿Puedes quedarte con ella una hora? Era la oportunidad perfecta. Alejandro disimuló la satisfacción que sintió con la petición de Valeria. Claro, no hay problema, dijo Alejandro. Ve a resolver tus asuntos que yo me quedo aquí. Gracias, amor. Eres maravilloso. Valeria besó su rostro y tomó su bolso. Si despierta, dile que ya vuelvo. En cuanto Valeria salió del cuarto, Alejandro despertó delicadamente a su madre. Mamá, soy yo. Valeria salió por una hora, susurró Alejandro. Doña Mercedes abrió los ojos e inmediatamente se mostró más relajada. Qué alivio, hijo. Cuando no estás aquí me da mucho miedo. Mamá, voy a instalar unas cámaras pequeñas en el cuarto para grabar todo lo que Valeria hace cuando yo no estoy aquí, explicó Alejandro, sacando los equipos de la mochila. Así vamos a tener pruebas de lo que está haciendo. ¿Crees que eso va a resolver algo? ¿Y si ella descubre las cámaras? No las va a descubrir, son muy pequeñas y van a estar escondidas. Alejandro le mostró una de las microcámaras a su madre. Mira nomás el tamaño, es más chica que una moneda. Doña Mercedes examinó el pequeño aparato con curiosidad. ¿Dónde vas a poner esto? Una va dentro de ese florero que ella trajo esta mañana. La otra va detrás del cuadro en la pared. Alejandro comenzó a trabajar rápidamente, y esta grabadora va a quedar debajo de tu almohada bien escondida. En 15 minutos Alejandro instaló todo el sistema de monitoreo, probó la aplicación en el celular y pudo ver perfectamente todos los ángulos del cuarto. El audio también estaba funcionando con claridad. Listo, mamá. Ahora todo lo que pase aquí va a quedar grabado, dijo Alejandro guardando la mochila. Mañana voy a tener todas las pruebas que necesito para terminar con esto. ¿Y si ella me hace algo muy malo mañana?, preguntó doña Mercedes todavía preocupada. Si ella hace cualquier cosa más allá de lo que ya viene haciendo, lo voy a saber al momento, y puedo venir corriendo para acá, la tranquilizó Alejandro. Puedes quedarte tranquila. Cuando Valeria regresó, unos 45 minutos después, encontró a Alejandro conversando normalmente con su madre. Nada parecía haber cambiado en el cuarto, y Valeria no demostró ninguna sospecha. ¿Cómo están?, preguntó Valeria, dejando la bolsa en la silla. Estamos bien. Mi mamá despertó hace poco y hablamos sobre la familia, respondió Alejandro. Qué bien. Valeria se acercó a la cama y tocó la frente de doña Mercedes. ¿Cómo se siente, mamá? Estoy bien, respondió la anciana, tratando de esconder la incomodidad con el toque de Valeria. Alejandro observó la interacción entre las dos, sabiendo ahora que toda esa demostración de cariño era completamente falsa. Valeria estaba representando su papel de futura nuera dedicada, mientras planeaba seguir torturando a doña Mercedes en cuanto se quedara a solas con ella. «Ya me tengo que ir», anunció Alejandro. «Tengo algunos compromisos todavía hoy». «Claro, amor.
Puedes irte tranquilo, dijo Valeria. Yo me quedo aquí con mamá hasta la hora de la medicación de la noche. Alejandro se despidió de su madre con un beso y un apretón de manos que quería decir, aguanta un poco más. Saliendo del Centro Médico Los Ángeles, se dirigió a un café cercano donde podría monitorear las cámaras en tiempo real a través de la aplicación. Sentado en una mesa reservada, Alejandro activó el sistema de monitoreo y esperó para ver qué haría Valeria cuando se sintiera completamente a solas con su madre. No tuvo que esperar mucho tiempo. 15 minutos después de su salida, Valeria cerró la puerta del cuarto y su personalidad cambió por completo. La sonrisa dulce desapareció, dando lugar a una expresión de pura crueldad. «Ahora somos solo nosotras dos otra vez, viejita», dijo Valeria, acercándose a la cama con pasos firmes. «Espero que no le hayas dicho nada inconveniente a tu hijo hoy». Doña Mercedes se encogió en la cama, claramente aterrada. «No dije nada, Valeria. No dije nada de verdad», respondió la anciana, con la voz temblorosa. «Mejor para ti». Valeria jaló una silla y se sentó muy cerca de la cama. «Porque si me entero de que abriste la boca, vas a ver lo que es sufrimiento de verdad». Alejandro apretó los puños mientras veía la escena a través del celular. Ver a su madre siendo amenazada de esa forma estaba poniendo a prueba todos los límites de su autocontrol. Quería correr de vuelta al Centro Médico Los Ángeles y confrontar a Valeria de inmediato, pero sabía que necesitaba esperar más tiempo para reunir suficientes evidencias. «¿Sabes lo que estaba pensando hoy?», continuó Valeria con un tono de voz que mezclaba falsa dulzura con amenaza. «Tu hijo tiene muchos pesos, y cuando nos casemos voy a tener acceso a todo eso, pero mientras tú sigas viva, siempre serás un problema para mis planes». La confesión hizo que a Alejandro se le helara la sangre. Valeria estaba admitiendo abiertamente que veía a su madre como un obstáculo que debía eliminar. «Nunca voy a estorbarles», susurró doña Mercedes. «Nunca hice nada en tu contra, Valeria». «Ah, pero estorbas solo con existir». Valeria se levantó y fue al baño, volviendo con un vaso de agua. «¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a aventarte esta agua bien fría en la cara y te vas a quedar calladita, sin hacer ruido. Si alguien pregunta por qué estás mojada, vas a decir que tú misma derramaste el agua. Por favor, Valeria, no me hagas esto», imploró la anciana. «Ah, sí lo haré». Valeria le aventó el agua fría en la cara a doña Mercedes, quien no pudo contener un gemido de desesperación. «Y esto es solo el comienzo. Si no aprendes a cooperar conmigo, las cosas van a ponerse mucho peores». Alejandro estaba grabando todo a través de la aplicación, acumulando evidencias irrefutables de la crueldad de Valeria. Cada segundo de aquella tortura quedaba registrado en alta definición con audio cristalino. Después de aventar el agua, Valeria tomó el brazo de doña Mercedes y comenzó a pellizcarlo con fuerza. «¿Sientes esto?», decía Valeria, apretando diferentes puntos del brazo de la anciana. «Imagínate lo que puedo hacer si decides desobedecerme». «Voy a hacer todo lo que quieras», gimoteó doña Mercedes. «Solo deja de lastimarme, por favor». «Excelente. Entonces vamos acordando algunas cosas». Valeria soltó el brazo de la anciana y se sentó de nuevo en la silla. «Primero, nunca le vas a contar a Alejandro lo que pasa aquí. Segundo, cuando él venga a visitarte, vas a decir que soy maravillosa y que estás feliz con nuestro matrimonio. Tercero, si algún médico o enfermero pregunta algo, vas a decir que te sientes de maravilla y que yo cuido muy bien de ti». Doña Mercedes asintió con la cabeza, temblando de frío y de miedo. «Y hay algo más», continuó Valeria, con una sonrisa cruel. «Sé que tu hijo está pensando en cambiar el testamento para dejarte más pesos para que vivas con comodidad. Vas a convencerlo de que no lo haga. Vas a decirle que prefieres que use los pesos para invertir en el futuro de su familia conmigo». «¿Cómo sabes lo del testamento?», preguntó doña Mercedes, con una expresión de sorpresa. «Sé de muchas cosas que ni te imaginas», respondió Valeria. «Conozco toda la situación financiera de ustedes. Sé exactamente cuánto gana Alejandro, cuánto tienen en el banco, cuáles son las inversiones.
Hice mi investigación antes de involucrarme con tu hijo. La confesión de Valeria reveló que toda la relación había sido planeada con objetivos financieros desde el principio. Se había acercado a Alejandro de forma calculada, buscando únicamente tener acceso al patrimonio de la familia. ¿Tú nunca lo quisiste de verdad?, preguntó doña Mercedes. ¿Quererlo? Valeria soltó una carcajada. Tu hijo es solo un medio para conseguir lo que quiero. Y tú, viejita, eres solo un obstáculo que necesito quitar de mi camino. Alejandro sintió una mezcla de dolor y rabia al escuchar aquellas palabras. Durante 2 años había creído estar en una relación basada en el amor verdadero. Ahora descubría que todo no era más que una puesta en escena elaborada para robar el patrimonio de su familia. Valeria continuó torturando psicológicamente a doña Mercedes por 20 minutos más, alternando entre amenazas, agresiones leves y humillaciones verbales. Todo aquel material estaba siendo grabado en alta calidad, creando un dossier completo de las prácticas abusivas. «Ahora voy a salir a cenar», dijo Valeria, levantándose de la silla. «Cuando Alejandro Mendoza llegue mañana, vas a estar sonriendo y diciendo lo buena que soy contigo. Si haces algo diferente, vuelvo aquí de madrugada y vas a ver lo que es el terror de verdad». Doña Mercedes solo asintió, incapaz de hablar por el miedo y el trauma. «Si ve olvidando cualquier idea de pedir ayuda a los enfermeros», agregó Valeria. «No te van a creer a ti antes que a mí. Todos aquí piensan que soy una novia perfecta cuidando a su suegra enferma». Después de que Valeria salió del cuarto, Alejandro Mendoza vio a su madre desmoronarse en llanto a través de las cámaras. Doña Mercedes estaba completamente destruida emocionalmente, temblando de frío con la ropa mojada y el cabello pegado a la cara. Alejandro Mendoza no aguantó más ver el sufrimiento de su madre. Guardó el celular en el bolsillo y corrió de vuelta al Centro Médico Los Ángeles. Encontró a doña Mercedes exactamente como la había visto en las cámaras, mojada, temblando y llorando. «Madre». Alejandro Mendoza entró rápidamente al cuarto y se acercó a la cama. «Alejandro Mendoza». Doña Mercedes se asustó al verlo. «Volviste. Valeria. Ella...». «Lo sé, madre. Vi todo». Alejandro Mendoza comenzó a secarle el rostro con una toalla. «Las cámaras grabaron todo lo que ella te hizo. ¿Viste?». Los ojos de doña Mercedes se llenaron de esperanza. «¿Entonces sabes que no estaba inventando nada?». «Sé todo, madre, y ahora tengo pruebas para terminar con esto definitivamente». Alejandro Mendoza ayudó a su madre a cambiarse de ropa y arregló las almohadas. «Valeria nunca más va a poder hacerte daño». «Pero, ¿y si vuelve? ¿Y si descubre que sabes todo?». Doña Mercedes todavía estaba muy asustada. «No va a volver, madre, te lo prometo». Alejandro Mendoza le tomó las manos. «Mañana mismo voy a resolver esta situación de una vez por todas». Alejandro Mendoza pasó la noche en el hospital, durmiendo en la silla junto a la cama de su madre. Doña Mercedes logró dormir tranquilamente por primera vez en semanas, sabiendo que estaba protegida. A la mañana siguiente, Alejandro Mendoza se despertó temprano y llamó a Jimena Mendoza. «Jimena Mendoza, necesito que vengas para acá hoy mismo», dijo Alejandro Mendoza cuando ella contestó. «Conseguí pruebas de todo lo que Valeria le estaba haciendo a nuestra madre». «Gracias a Dios. ¿Cómo le hiciste?». «Instalé cámaras en su cuarto y grabé a Valeria torturando a nuestra madre anoche», explicó Alejandro Mendoza. «Las imágenes son muy claras. Es imposible negar lo que estaba haciendo». «Dios mío. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?». «Primero, voy a transferir a nuestra madre a otro hospital. Después, voy a confrontar a Valeria con las evidencias. Y por último, voy a buscar un abogado para ver qué medidas legales se pueden tomar». Jimena Mendoza se comprometió a tomar el siguiente vuelo a Ciudad de México. Alejandro Mendoza también llamó a sus otros hermanos, Javier Mendoza y Santiago Mendoza, explicándoles la situación y pidiendo su apoyo para lidiar con las consecuencias del descubrimiento. Alrededor de las 10 de la mañana, Valeria llegó al hospital con su sonrisa habitual y un ramo de flores nuevas. «Buenos días, familia hermosa», dijo ella,
entrando al cuarto con energía. ¿Cómo pasaron la noche? Muy bien, respondió Alejandro Mendoza, observando atentamente cada movimiento de Valeria. Mi madre durmió tranquilamente. ¡Qué bueno! Valeria se acercó a la cama y besó la frente de doña Mercedes. ¿Y usted, mamá? ¿Cómo se siente hoy? Doña Mercedes dudó por un momento, mirando a Alejandro Mendoza antes de responder. Estoy bien, Valeria, dijo ella, pero su voz no sonaba convincente. Me alegra saberlo. Valeria notó la diferencia en el comportamiento de doña Mercedes. Usted se ve un poco rara hoy. ¿Pasó algo? No, no pasó nada, respondió Alejandro Mendoza rápidamente. Solo está un poco cansada todavía. Valeria miró desconfiada a los dos, notando que había algo diferente en el ambiente del cuarto. Alejandro Mendoza, ¿puedes venir conmigo afuera un momentito?, pidió Valeria. Quiero hablar contigo de una cosa. ¡Claro! Alejandro se levantó, pero antes de salir susurró al oído de su madre. Quédate tranquila. No va a pasar nada más. En el pasillo del hospital, Valeria confrontó a Alejandro directamente. ¿Qué está pasando aquí, Alejandro? Tu madre está rara, tú estás raro. Siento que me están ocultando algo. No estamos ocultando nada, Valeria, dijo Alejandro, manteniendo la voz tranquila. ¿Por qué piensas eso? Porque los conozco a los dos, y hoy están diferentes. Tu madre ni siquiera pudo mirarme a los ojos cuando llegué. Alejandro se dio cuenta de que Valeria era más observadora de lo que había imaginado. Tenía un instinto afinado para detectar cambios de comportamiento. Tal vez solo esté preocupada por los estudios de la próxima semana, inventó Alejandro. El médico dijo que los resultados van a definir el siguiente paso del tratamiento. Puede ser. Valeria no pareció completamente convencida. Pero tú también estás diferente conmigo hoy. Estás más distante. No estoy distante, Valeria. Solo estoy preocupado por mi madre. Alejandro intentó sonar natural. Cuando alguien que amamos está enfermo, nos volvemos más sensibles. Es cierto. Valeria se acercó a él y tocó su rostro. Perdón si parecí desconfiada. Es que me preocupo tanto por ustedes dos. Tengo miedo de que algo malo le pase a nuestra familia. El toque de Valeria hizo que a Alejandro se le erizara la piel. Saber que esas manos habían causado tanto sufrimiento a su madre volvía repugnante cualquier contacto físico. No va a pasar nada malo, dijo Alejandro, apartándose con delicadeza. ¿Volvemos a la habitación? Vamos, accedió Valeria, pero Alejandro pudo notar que ella seguía desconfiada. De vuelta en la habitación, Valeria retomó su actuación de novia cariñosa, pero mantenía una mirada atenta sobre el comportamiento de doña Mercedes. Era como si estuviera poniendo a prueba a la anciana para detectar cualquier señal de que sus secretos habían sido revelados. «Mamá, le traje esas revistas que a usted le gustan», dijo Valeria, colocando algunas revistas de cocina en la mesa de noche. «Son recetas nuevas que podemos hacer cuando usted salga del hospital». «Gracias, Valeria», respondió doña Mercedes, sin mostrar el entusiasmo habitual por las revistas. «¿No parece entusiasmada con las recetas?», observó Valeria. «Cada vez que le traigo estas revistas, usted se emociona hablando de los platillos que quiere probar». Doña Mercedes miró nerviosamente a Alejandro, sin saber cómo responder. Era obvio que le costaba trabajo mantener la farsa, después de todo lo que había pasado la noche anterior. «Solo está cansada, Valeria», intervino Alejandro. «Durmió poco anoche por los estudios de hoy». «¿Qué estudios?», preguntó Valeria con expresión de sorpresa. No sabía que tenía estudios programados para hoy. Alejandro se dio cuenta de que había cometido un error al inventar esa excusa. No había estudios programados, y Valeria, que seguía diariamente la rutina del hospital, lo sabía. «Ah, fue algo de última hora», improvisó Alejandro. «El médico pidió unos análisis de sangre adicionales». «Qué raro. Hablé con la enfermera jefe hace una hora y no mencionó ningún análisis extra», dijo Valeria con creciente desconfianza. «Déjame ir a confirmarlo con ella». «No hace falta, Valeria», Alejandro intentó disuadirla. «Son análisis de rutina nada más».
No, no. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Valeria se dirigió a la puerta. Ya vengo. Tan pronto como Valeria salió de la habitación, Alejandro se acercó rápidamente a su madre. «Mamá, ella está sospechando algo», susurró Alejandro. «¿Estás logrando disimular?» «Lo estoy intentando, hijo, pero es muy difícil fingir que todo está normal después de todo lo que ella me hizo», respondió doña Mercedes con la voz baja. «Cada vez que me toca siento asco y miedo. Lo entiendo, mamá, pero aguanta solo un poco más», pidió Alejandro. «Jimena está llegando hoy, y entonces vamos a resolver esto definitivamente». Valeria volvió unos minutos después con una expresión seria. «Hablé con la enfermera jefa y me confirmó que no hay ningún examen agendado para hoy», dijo Valeria, mirando directamente a Alejandro. «¿Por qué me mentiste?» El ambiente en la habitación se volvió tenso. Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de decidir si seguiría intentando disimular o si enfrentaría a Valeria directamente. «No te mentí, Valeria», intentó Alejandro una última vez. «Debe haber habido alguna confusión con la comunicación». «¿Confusión?» Valeria cruzó los brazos. «Alejandro, llevo más de 10 años trabajando en el área de la salud. Sé cómo funcionan los procedimientos hospitalarios. No existe confusión cuando se trata de exámenes médicos». Doña Mercedes miraba nerviosamente entre su hijo y Valeria, dándose cuenta de que la situación se estaba complicando rápidamente. «Y hay algo más», continuó Valeria. «La enfermera me dijo que dormiste aquí en el Centro Médico Los Ángeles anoche. ¿Por qué no me lo contaste?» «Porque no lo consideré necesario», respondió Alejandro. «Quise hacerle compañía a mi madre». «Pero tú siempre me cuentas todo, Alejandro. ¿Por qué esta vez fue diferente?» Valeria se acercó a él. «¿Y por qué me has estado evadiendo desde ayer? Ni siquiera me dejaste darte un beso como es debido». La presión estaba aumentando, y Alejandro sintió que no podría mantener la farsa por mucho más tiempo. Valeria era demasiado inteligente y se estaba dando cuenta de que algo había cambiado drásticamente. «Valeria, no te estoy evadiendo», dijo Alejandro. «Solo estoy preocupado por la situación de mi madre». «Ah, ¿en serio?» Valeria se volvió hacia doña Mercedes. «Entonces dime, mamá, ¿está pasando algo aquí que yo deba saber?» Doña Mercedes se encogió en la cama ante la mirada penetrante de Valeria. Era como si Valeria estuviera haciendo una amenaza silenciosa, recordándole las consecuencias de revelar cualquier cosa. «No está pasando nada, Valeria», respondió la anciana, con la voz temblorosa. «¿Estás segura?», insistió Valeria acercándose más a la cama. «Porque tengo la impresión de que ustedes dos están tramando algo contra mí». «Nadie está tramando nada, Valeria», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. «Estás siendo paranoica». «¿Paranoica?» Valeria se volvió rápidamente hacia él. «¿Yo? ¿Paranoica?» «Alejandro, llevamos 2 años juntos. Te conozco mejor que nadie. Sé cuándo me estás mintiendo». El tono de voz de Valeria se estaba alterando progresivamente. Alejandro percibía que la máscara de dulzura estaba empezando a caerse, revelando la personalidad agresiva que había presenciado a través de las cámaras. «Si me conoces tan bien, entonces deberías saber que jamás haría nada para lastimarte», dijo Alejandro, probando los límites de la paciencia de Valeria. «Es exactamente por eso que estoy confundida». Valeria alzó la voz. «El hombre que yo conozco no me mentiría sobre exámenes médicos, no dormiría en el Centro Médico Los Ángeles sin avisarme, y no me estaría evadiendo de esta manera». Doña Mercedes empezó a temblar en la cama, reconociendo las señales de que Valeria estaba perdiendo el control. Era exactamente así como comenzaban los episodios de agresión cuando estaban a solas. «Valeria, te estás alterando por nada», dijo Alejandro, tratando de calmarla. «No hay motivo para que te pongas así». «¿Por nada? ¿Por nada?» Valeria golpeó con el puño la mesa de noche, haciendo que el florero se tambaleara. «Mi prometido me está mintiendo. Me está evadiendo, está tramando algo a mis espaldas. ¿Y quieres que me quede tranquila?» El golpe del puño en la mesa hizo que doña Mercedes se encogiera aún más.
Alejandro vio a su madre reviviendo el terror de las agresiones que había sufrido. «Valeria, basta», dijo Alejandro con firmeza. «Estás asustando a mi madre». «¿Asustando?». Valeria miró a doña Mercedes con una sonrisa cruel. «¿No es cierto, mamá? ¿No estás asustada de mí, verdad?». La pregunta sonó como una amenaza disfrazada. Doña Mercedes entendió perfectamente lo que Valeria quería decir. Si confirmaba que estaba asustada, sufriría represalias después. «No, no estoy asustada, Valeria», susurró la anciana, aunque estaba visiblemente aterrorizada. «¿Ves?». Valeria se volvió hacia Alejandro con una sonrisa falsa. «Tu madre no está asustada. Ella sabe que jamás le haría daño. ¿No es verdad, mamá?». Es verdad», confirmó doña Mercedes con lágrimas en los ojos. Alejandro no aguantó más ver a su madre siendo obligada a mentir bajo amenazas. Decidió que había llegado el momento de acabar con aquella farsa. «Basta, Valeria», dijo Alejandro, con una voz firme que él mismo no reconoció. «Basta de fingimiento». «¿Fingimiento?». Valeria lo encaró con sorpresa. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de lo que realmente haces cuando te quedas a solas con mi madre». Alejandro sacó el celular del bolsillo. «Estoy hablando de esto». Alejandro activó la aplicación de las cámaras y le mostró a Valeria las imágenes grabadas de la noche anterior. En la pantalla del celular se podía ver a Valeria echando agua helada en el rostro de doña Mercedes y haciéndole amenazas. El rostro de Valeria palideció instantáneamente. Por unos segundos se quedó en silencio, procesando el hecho de que había sido descubierta en su verdadera personalidad. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Valeria con la voz temblorosa. «Instalé cámaras en el cuarto. Grabé todo lo que le hiciste a mi madre anoche», respondió Alejandro, manteniendo el celular en la mano. «Tengo evidencias de cada agresión, cada amenaza, cada humillación». Valeria miró alrededor del cuarto, tratando de localizar las cámaras escondidas. «No puedes haber filmado esto», dijo ella, todavía tratando de negar la realidad. «Esto es invasión de la privacidad. Es un delito». «Delito es torturar a una anciana indefensa», replicó Alejandro. «Delito es amenazar, agredir y aterrorizar a mi madre durante semanas». Doña Mercedes comenzó a llorar de alivio al ver que finalmente la verdad había sido revelada. «Hijo, no te imaginas lo que ella me hizo todos estos días», dijo la anciana con la voz entrecortada. «Me obligaba a mentir, me amenazaba, me lastimaba. Lo sé todo, mamá». Alejandro se acercó a la cama y le tomó la mano. «Lo vi todo a través de las cámaras». Valeria se dio cuenta de que ya no había forma de negar o manipular la situación. Su máscara cayó por completo, revelando la frialdad y la crueldad que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. «¿Y qué?», dijo Valeria con una sonrisa cínica. «¿Qué vas a hacer con esas grabaciones? ¿Llamar a la policía?». El cambio radical en el comportamiento de Valeria fue impactante. En cuestión de segundos, pasó de la novia cariñosa a una persona completamente diferente, fría y calculadora. «Tal vez sí llame a la policía», respondió Alejandro. «El abuso de ancianos es un delito, Valeria». «¿Abuso?». Valeria soltó una risa sarcástica. «Nunca lastimé físicamente a tu madre. Echar agua y dar unos pellizcos no es un delito». «La tortura psicológica también es un delito», dijo Alejandro, «y lo sabes muy bien». «Pruébalo ante la justicia», desafió Valeria. «Conozco la ley mejor de lo que te imaginas, y también conozco las limitaciones de lo que esas grabaciones pueden probar». La frialdad de Valeria estaba siendo revelada en su totalidad. Alejandro se dio cuenta de que estaba lidiando con una persona mucho más peligrosa de lo que había imaginado. «Además», continuó Valeria, acercándose a Alejandro, «olvidas que yo también sé muchas cosas sobre ti, sobre tus negocios, sobre tus prácticas empresariales no siempre legales». «¿De qué estás hablando?», preguntó Alejandro. «Estoy hablando de la evasión de impuestos, de los empleados que despediste sin justa causa, de los contratos sobrefacturados». Valeria sonrió maliciosamente. «¿Creíste que estaba contigo por amor? Hice mi investigación, Alejandro. Conozco todos tus secretos».
Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Valeria había usado la relación para espiar su vida personal y profesional, recolectando información que podría comprometerlo. ¿Entonces fue así desde el principio?, preguntó Alejandro. ¿Nunca sentiste nada por mí? ¿Sentir? ¿Por ti? Valeria soltó otra carcajada. Solo eres un medio para conseguir lo que quiero, y tu madre es solo un obstáculo que hay que eliminar. Doña Mercedes se encogió en la cama al escuchar la confirmación de sus peores sospechas. Pero ahora lo arruinaste todo, continuó Valeria, señalando el celular de Alejandro. Por culpa de esas grabaciones idiotas voy a tener que cambiar de estrategia. ¿Qué estrategia?, preguntó Alejandro. La estrategia de casarme contigo y tener acceso a todo el patrimonio de tu familia, respondió Valeria con sincera brutalidad. Era un plan perfecto hasta que decidiste jugar al detective. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? ¿Ahora? Valeria tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Ahora me voy, y nunca volverás a verme. Pero antes de eso, quiero que sepas una cosa. Valeria se giró hacia Alejandro con una mirada de odio puro. Si intentas perjudicarme de alguna manera, si usas esas grabaciones en mi contra, voy a destruir tu vida. Tengo información suficiente para acabar con tu empresa y mandarte a la cárcel. ¿Me estás amenazando?, preguntó Alejandro. No estoy amenazando, estoy prometiendo, respondió Valeria. Tú finges que esta historia nunca existió, y yo haré lo mismo. De lo contrario, los dos vamos a salir perjudicados. Alejandro se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Valeria había resultado ser una persona aún más peligrosa de lo que había imaginado. No solo era cruel con los ancianos indefensos, sino que también era una chantajista profesional. ¿Y si no acepto esa propuesta?, preguntó Alejandro. Entonces vas a descubrir de lo que soy capaz cuando alguien me perjudica, respondió Valeria con frialdad. Y créeme, Alejandro, no quieres descubrirlo. Con esas palabras, Valeria salió de la habitación dejando a Alejandro y a doña Mercedes solos por primera vez en semanas. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión e incertidumbre. «Hijo, ¿va a cumplir esas amenazas?», preguntó doña Mercedes con miedo. «No sé, mamá», respondió Alejandro con honestidad. «Pero una cosa sí sé, nunca más te vas a quedar sola con ella. ¿Y si vuelve aquí durante la noche?». «No va a volver, voy a contratar guardias de seguridad para que estén en el Centro Médico Los Ángeles las 24 horas», prometió Alejandro. «Y mañana mismo te vamos a trasladar a un hospital privado de especialidades donde ella no va a tener acceso». Doña Mercedes suspiró de alivio, pero aún estaba visiblemente afectada por todo lo que había sucedido. «¿Cómo puede una persona ser tan mala, hijo? ¿Cómo podía fingir ser tan cariñosa conmigo cuando estabas presente?». «No sé, mamá». Alejandro negó con la cabeza. «Creo que algunas personas nacen sin la capacidad de sentir empatía por los demás». En las horas siguientes, Alejandro tomó medidas prácticas para proteger a su madre. Contrató una empresa de seguridad para mantener vigilancia en el hospital. Habló con la administración sobre la necesidad de restringir el acceso a la habitación y comenzó a organizar el traslado a una clínica donde Valeria no podría causar problemas. Jimena Mendoza llegó al final de la tarde y quedó impactada al conocer todos los detalles de la situación. «No puedo creer que esa mujer haya logrado engañarnos por tanto tiempo», dijo Jimena Mendoza, después de ver las grabaciones de las cámaras. «Parecía tan genuina cuando conversaba con nosotros». «Es muy buena actuando», respondió Alejandro. «Durante 2 años creí por completo en la personalidad que creó». «¿Y ahora? ¿Vas a usar esas grabaciones para denunciarla?». Alejandro dudó antes de responder. Las amenazas de Valeria habían sido muy específicas y convincentes. Realmente parecía conocer aspectos de sus negocios que podrían causarle problemas legales. «Aún no lo decido», dijo Alejandro. «Me amenazó con información que podría perjudicarme profesionalmente». «¿Qué tipo de información?». «Cuestiones fiscales, laborales, cosas con las que todo empresario lidia, pero que pueden ser distorsionadas si alguien quiere causar problemas». Jimena se quedó pensativa por un momento. «Alejandro, no puedes dejar que esa mujer quede libre para hacer lo mismo con otras familias».
dijo ella. Si lo hizo con nuestra madre, puede hacerlo con cualquier anciano indefenso. Lo sé, Jimena, pero tampoco puedo ignorar las amenazas que hizo. Si realmente tiene información comprometedora sobre mis negocios, puede acabar con todo lo que nuestro padre construyó. Era un dilema moral complejo. Alejandro quería justicia por los abusos que su madre había sufrido, pero también necesitaba proteger el patrimonio de la familia y los empleos de los trabajadores de su empresa. Durante la noche, mientras hacía guardia en el cuarto de su madre, Alejandro reflexionó sobre todas las decisiones que había tomado a lo largo de su relación con Valeria. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Qué señales había pasado por alto? Recordó varias ocasiones en las que Valeria había mostrado un interés excesivo en los aspectos financieros de su vida. Siempre hacía preguntas sobre inversiones, propiedades y planes futuros. En ese entonces, Alejandro lo interpretaba como un interés genuino de una futura esposa. Ahora se daba cuenta de que Valeria había estado recopilando información estratégica desde el inicio de la relación. Cada conversación íntima había sido una oportunidad para obtener datos que luego podrían usarse como chantaje. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. «Bueno», contestó él. «Hola, Alejandro. Soy yo, Valeria». Su voz sonó tranquila y controlada. «Espero que hayas pensado bien nuestra conversación de ayer. ¿Qué quieres, Valeria? Quiero asegurarme de que llegamos a un entendimiento. Tú no usas esas grabaciones contra mí y yo no uso la información que tengo contra ti. ¿Y si me niego? Entonces mañana mismo vas a recibir una visita del SAT para investigar tus actividades empresariales de los últimos 5 años». La amenaza era clara y específica. Valeria realmente tenía información que podría causar problemas serios a Alejandro. «Estás hablando de chantaje, Valeria», dijo Alejandro. «Estoy hablando de un acuerdo mutuamente benéfico», respondió ella. «Los dos tenemos información comprometedora el uno del otro. Lo más sensato es hacer un pacto de silencio». «¿Y qué hay de los abusos que cometiste contra mi madre? Tu madre está bien ahora, ¿no?». Valeria se rió levemente. «Se va a recuperar de los traumas en unas semanas, pero tu empresa y tu reputación pueden no recuperarse nunca si la información que tengo se hace pública». Alejandro se sintió acorralado. Valeria había orquestado la situación de tal forma que cualquier intento de obtener justicia resultaría en consecuencias devastadoras para él y su familia. «Necesito tiempo para pensar», dijo Alejandro. «Tienes hasta mañana al mediodía», respondió Valeria. «Después de eso voy a asumir que elegiste seguir el camino más difícil». Después de colgar el teléfono, Alejandro habló con Jimena sobre el chantaje de Valeria. «Está blufeando», dijo Jimena. «No puede tener información tan comprometedora sobre ti». «¿Y si no está blufeando?», preguntó Alejandro. «¿Y si realmente tiene evidencia de irregularidades en la empresa? Entonces lo manejamos cuando suceda, pero no podemos dejar que esa mujer quede libre para seguir abusando de personas mayores», insistió Jimena. «Es fácil hablar así cuando no es tu empresa la que está en riesgo», replicó Alejandro. «Alejandro, nuestra madre fue torturada durante semanas. ¿Crees que el dinero es más importante que su dignidad?». La pregunta de Jimena golpeó a Alejandro de lleno. ¿Realmente estaba considerando proteger sus bienes materiales por encima de la justicia para su madre? «Tienes razón», admitió Alejandro tras un momento de reflexión. «No puedo dejar que Valeria quede impune por causa de amenazas». «¿Entonces la vas a denunciar?». «Voy a buscar un abogado especializado en delitos contra personas mayores. Si las grabaciones son evidencia suficiente, vamos a proceder con la denuncia». Alejandro pasó el día consultando abogados y descubriendo que las evidencias que poseía eran realmente suficientes para un proceso penal contra Valeria. La tortura psicológica y el abuso de ancianos eran delitos graves, y las grabaciones proporcionaban pruebas irrefutables. En la tarde de aquel día, Alejandro tomó una decisión definitiva. Llamó a la policía y agendó una cita para presentar las evidencias contra Valeria. «Voy a presentar la denuncia mañana por la mañana», le dijo Alejandro a Jimena. «Independientemente de las consecuencias»,
Estás haciendo lo correcto, apoyó Jimena. Nuestra madre merece justicia. Doña Mercedes, que había seguido toda la discusión, tomó la mano de su hijo con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti, hijo, dijo ella. Gracias por protegerme. Madre debería haberte protegido desde el principio, respondió Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname por haber permitido que esto sucediera. No tenías manera de saberlo, hijo. Esa mujer nos engañó a todos. A la mañana siguiente, a las 10, Alejandro estaba en la comisaría presentando las grabaciones y el testimonio sobre los abusos que Valeria había cometido contra su madre. Estas evidencias son muy claras, dijo el comandante después de ver los videos. Vamos a abrir una investigación policial de inmediato. ¿Y en cuanto a las posibles amenazas que hizo contra mí?, preguntó Alejandro. El chantaje también es un delito. Si ella intenta cumplir sus amenazas, será un cargo más para el proceso. A las 11:30 de la mañana, Alejandro recibió la llamada esperada de Valeria. «¿Entonces ya tomaste tu decisión?», preguntó ella. «Sí, acabo de salir de la comisaría», respondió Alejandro. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea antes de que Valeria hablara de nuevo. «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro», dijo ella con la voz cargada de ira. «Te advertí lo que pasaría si me perjudicabas. Haz lo que quieras, Valeria. Ya no voy a vivir bajo tus amenazas. Muy bien, elegiste el camino difícil. Ahora espera las consecuencias». Valeria colgó el teléfono bruscamente, dejando a Alejandro con una mezcla de alivio y aprensión. Había hecho lo que consideraba correcto, pero ahora necesitaba prepararse para posibles represalias. En los días siguientes, Alejandro contrató un abogado especializado en derecho empresarial para revisar todas las actividades de su empresa y corregir cualquier irregularidad que pudiera ser explotada por Valeria. «Encontramos algunos asuntos menores que pueden regularizarse rápidamente», informó el abogado después de una semana de auditoría. «Nada que comprometa seriamente a la empresa». ¿Y si Valeria realmente presenta denuncias basadas en esas irregularidades? Vamos a estar preparados para responder a cualquier cuestionamiento. Con las correcciones que haremos, no tendrá suficiente munición para causar problemas graves. Mientras tanto, la investigación policial contra Valeria estaba avanzando. Otros empleados del Centro Médico Los Ángeles fueron entrevistados y confirmaron comportamientos sospechosos que habían observado durante sus visitas. La enfermera del turno de la tarde dijo que siempre le extrañaban los gritos que venían de la habitación cuando Valeria estaba a solas con su madre, le informó el comandante a Alejandro. Ella intentó investigar algunas veces, pero Valeria siempre tenía justificaciones convincentes. ¿Y la empleada de limpieza? También confirmó haber escuchado discusiones y llantos. Dijo que intentó hablar con su madre algunas veces, pero ella siempre negaba que algo estuviera mal. Las evidencias contra Valeria se estaban acumulando. Además de las grabaciones de Alejandro, había múltiples testimonios de empleados del Centro Médico Los Ángeles que corroboraban la versión de los abusos. 2 semanas después de la denuncia, Alejandro recibió una llamada inesperada del comandante. «Tenemos novedades sobre el caso de Valeria», dijo el comandante. «Descubrimos que ella tiene un historial que necesitas conocer». «¿Qué tipo de historial?» «Ya fue investigada en otros 2 estados por situaciones similares. En ambos casos, había sospechas de maltrato contra personas mayores bajo su cuidado». Alejandro quedó impactado. Valeria era una delincuente habitual que se había especializado en victimizar a personas de la tercera edad. ¿Por qué no fue detenida antes? En un caso, no había pruebas suficientes. En el otro, la familia de la víctima retiró la denuncia después de recibir amenazas similares a las que ella te hizo a ti. Entonces hice lo correcto al no ceder a sus chantajes, ¿no? Sin duda. Si todos los que fueron amenazados por ella hubieran cedido, ella seguiría libre para victimizar a otras personas. El descubrimiento del pasado criminal de Valeria trajo alivio a Alejandro. Su decisión de enfrentarla había sido no solo valiente, sino también socialmente responsable. «¿Cuándo la van a detener?», preguntó Alejandro. «Estamos preparando la orden de aprehensión. Debe salir esta misma semana». 3 días después,
Alejandro recibió la llamada informándole que Valeria había sido detenida en flagrancia, intentando aplicar el mismo engaño a una familia en Puebla. Se estaba acercando a un empresario mayor que había perdido recientemente a su esposa. Aparentemente no aprendió la lección, comentó el comandante. Estaba repitiendo exactamente el mismo patrón: acercarse a la familia, ganarse su confianza y después aislar a la víctima para comenzar los maltratos. ¿Y ahora? Ahora va a responder por los delitos que cometió contra tu madre y por los otros casos que descubrimos. Con ese historial, difícilmente saldrá de prisión en los próximos años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 meses después de la detención de Valeria, doña Mercedes se había recuperado por completo de los traumas físicos y psicológicos que había sufrido. Alejandro la había trasladado a un hospital privado de especialidades de primer nivel, donde recibía cuidados especializados y apoyo psicológico. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Alejandro durante una de sus visitas diarias. Mucho mejor, hijo, respondió doña Mercedes con una sonrisa genuina. Ya no tengo pesadillas con esa mujer. Me alegra mucho saberlo. ¿Y el psicólogo? ¿Cómo van las sesiones? Me están ayudando muchísimo. Me dijo que es normal que me haya tardado un poco en volver a confiar en las personas. Pero ahora ya puedo platicar con los enfermeros sin sentir miedo. Alejandro se sentía aliviado al ver que su madre recuperaba poco a poco la personalidad fuerte y segura que siempre la había caracterizado. ¿Sabes qué descubrí durante esta experiencia?, dijo doña Mercedes. ¿Qué fue, mamá? Descubrí que eres un hijo todavía mejor de lo que yo imaginaba. La forma en que me protegiste, cómo enfrentaste a esa mujer aunque sabías que podías tener problemas, eso me llenó de orgullo. Solo hice lo que cualquier hijo decente haría, mamá. No, hijo, muchas personas habrían cedido a sus chantajes. Muchas personas habrían elegido proteger el dinero en lugar de la dignidad de la familia. Tú elegiste hacer lo correcto. La conversación fue interrumpida por la llegada de Jimena Mendoza, quien había decidido permanecer en Ciudad de México hasta que su madre estuviera completamente recuperada. ¿Cómo están?, preguntó Jimena, entrando a la habitación con un ramo de flores. Estamos excelentes, respondió doña Mercedes. Le estaba contando a Alejandro lo orgullosa que estoy de él. Y tiene mucho de qué estar orgullosa, coincidió Jimena. Imagínate si hubiera cedido a las amenazas de Valeria. Ella estaría libre para hacer lo mismo con otras familias. Y quizás algo peor, añadió Alejandro. El comandante me dijo que en otras ciudades ella había escalado la violencia cuando se dio cuenta de que no estaba siendo descubierta. Gracias a Dios tuviste el valor de instalar esas cámaras, dijo doña Mercedes. Si no la hubieras grabado, nadie habría creído mi palabra contra la suya. Es verdad, Valeria era muy convincente en su representación de novia dedicada, recordó Alejandro. Hasta los empleados del Centro Médico Los Ángeles le creían. ¿Y ahora?, preguntó Jimena Mendoza. ¿Qué pasa con el proceso? El abogado dijo que con todas las evidencias que tenemos, probablemente será condenada a varios años de prisión, informó Alejandro. Y los otros casos que descubrieron en otros estados también serán juzgados. Espero que pase mucho tiempo en la cárcel, dijo doña Mercedes. No quiero que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. En los meses siguientes, el caso de Valeria se hizo público a través de la prensa local. La historia llamó la atención sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en los hospitales y llevó a cambios en los protocolos de seguridad de varias instituciones. Alejandro fue invitado a dar conferencias en hospitales y clínicas sobre la importancia de la vigilancia familiar y las señales de abuso contra adultos mayores. Lo que aprendí de esta experiencia, dijo Alejandro durante una de sus conferencias, es que criminales como Valeria son expertos en manipulación, saben exactamente cómo ganarse nuestra confianza y luego usar esa confianza para dañar a las personas que amamos. ¿Cuáles son las señales que las familias deberían observar?, preguntó una enfermera en el público. Cambios repentinos en el comportamiento del adulto mayor,
miedo excesivo a ciertas personas, contradicciones en la información sobre el estado de salud y, principalmente, intentos de aislar al adulto mayor de la familia. Y en el caso específico de su madre, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? El hecho de que Valeria siempre tuviera una justificación perfecta para limitar nuestras visitas. Nunca lo prohibía directamente, pero siempre creaba argumentos convincentes para que pasáramos menos tiempo con nuestra madre. Las conferencias de Alejandro ayudaron a varias familias a identificar situaciones sospechosas en los hospitales de la región. Al menos 3 casos de abuso fueron descubiertos y denunciados como resultado directo de su iniciativa educativa. 6 meses después de la detención de Valeria, fue juzgada y condenada a 8 años de prisión por los delitos cometidos contra doña Mercedes. Sumados a los procesos de los otros estados, enfrentaría al menos 15 años de reclusión. Se hizo justicia, comentó el comandante al comunicar la sentencia a Alejandro. Y tu valor al denunciarla impidió que más familias sufrieran por sus crímenes. ¿Cómo reaccionó ella ante la sentencia?, preguntó Alejandro. Sin ninguna señal de arrepentimiento, hasta el final intentó manipular al jurado con lágrimas y alegatos de que estaba siendo perjudicada. Pero las evidencias eran demasiado irrefutables. Alejandro sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al conocer la condena de Valeria. Satisfacción por ver que se hacía justicia y tristeza por haberse relacionado durante 2 años con una persona capaz de tanta crueldad. Durante ese periodo, Alejandro también tuvo que lidiar con las consecuencias personales de la situación. La experiencia lo volvió más desconfiado en las relaciones y lo hizo cuestionar constantemente las motivaciones de las personas que se acercaban a él. No puedes dejar que la maldad de Valeria te convierta en una persona cerrada, aconsejó Jimena Mendoza. También existen personas buenas en el mundo. Lo sé, pero es difícil volver a confiar después de haber sido engañado por tanto tiempo, admitió Alejandro. Quizás necesites ayuda psicológica también. El trauma no fue solo de tu madre. Tú también fuiste víctima de su manipulación. Jimena Mendoza tenía razón. Alejandro decidió buscar apoyo terapéutico para lidiar con las consecuencias emocionales de haber sido manipulado por Valeria durante 2 años. Es normal que cuestiones tu juicio sobre las personas después de una experiencia como esta, dijo la psicóloga durante una de las sesiones. Pero es importante no generalizar la maldad de una persona a toda la humanidad. ¿Cómo puedo saber si alguien está siendo sincero conmigo?, preguntó Alejandro. No existe una fórmula mágica, pero hay señales que podemos observar. Las personas genuinas no presionan por información íntima en los primeros encuentros, no intentan aislarte de amigos y familiares y demuestran interés real en ti como persona, no solo en aspectos superficiales como el dinero o el estatus. Las sesiones de terapia ayudaron a Alejandro a entender mejor los mecanismos de manipulación que Valeria había usado contra él y su familia. Ella usó una técnica llamada love bombing al inicio de la relación, explicó la psicóloga. Te bombardeó con atención y cariño exagerados para crear una dependencia emocional rápidamente. ¿Y después? Después gradualmente introdujo elementos de control, como desalentar tus visitas a tu madre. Lo hizo de una forma tan sutil que no te diste cuenta de que estabas siendo manipulado. 1 año después del inicio de toda la pesadilla, Alejandro organizó una reunión familiar para celebrar la recuperación completa de doña Mercedes y el cierre de los procesos legales. Quiero hacer un brindis, dijo Alejandro levantando la copa de jugo de uva, por nuestra familia, que demostró que el amor verdadero siempre vence a la maldad. Y por el coraje, añadió Jimena. Coraje para enfrentar la verdad incluso cuando es dolorosa. Y por la segunda oportunidad, dijo doña Mercedes. Segunda oportunidad de ser una familia aún más unida de lo que éramos antes. Todos brindaron, emocionados por haber superado juntos una de las experiencias más difíciles de sus vidas. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto?, dijo doña Mercedes. Aprendí que la edad puede hacernos más vulnerables físicamente, pero no puede quitarnos nuestra dignidad, y que tener una familia que nos ama
es el tesoro más grande que alguien puede tener. Y yo aprendí que proteger a las personas que amamos vale cualquier sacrificio, añadió Alejandro. Si tuviera que elegir entre perder toda mi fortuna y perder la dignidad de mi madre, elegiría perder la fortuna sin dudarlo. Y yo aprendí que la distancia no disminuye el amor familiar, dijo Jimena. Aunque vivamos en otra ciudad, cuando nuestra madre nos necesitó, todos nos unimos para protegerla. 2 años después del encarcelamiento de Valeria, Alejandro recibió una carta en la prisión. Era de ella, pidiendo perdón y alegando haber encontrado ayuda psicológica en la cárcel. ¿Qué opinas? Alejandro le mostró la carta a Jimena. ¿Debo creer en ese arrepentimiento? Sinceramente, creo que es otro intento de manipulación, respondió Jimena. Personas como Valeria no cambian fácilmente. Es más probable que esté tratando de obtener beneficios en la prisión. Eso fue lo que pensé también. Voy a guardar la carta, pero no pienso responder. Alejandro decidió no dar ninguna respuesta a la carta de Valeria. Había aprendido que algunas personas no merecen segundas oportunidades, especialmente cuando sus acciones causaron tanto sufrimiento. En cambio, canalizó su energía hacia acciones positivas. Creó una fundación dedicada a la protección de adultos mayores en hospitales, financiando capacitaciones para el personal y campañas de concientización para las familias. Su fundación ya ha ayudado a identificar y prevenir 12 casos de abuso en hospitales de la región, informó el coordinador del proyecto. El sistema de monitoreo que desarrollaron se está implementando en varias instituciones. Me alegra saber que algo positivo salió de toda esta situación terrible, respondió Alejandro. La fundación también ofrecía apoyo psicológico para adultos mayores que habían sufrido abusos y sus familias. Doña Mercedes se convirtió en voluntaria, compartiendo su experiencia para ayudar a otras víctimas. Conversar con otros adultos mayores que pasaron por situaciones parecidas me ayudó mucho en mi propia recuperación, dijo ella durante una entrevista para un periódico local. Cuando uno ve que no está solo, se hace más fácil superar el trauma. 3 años después del inicio de la historia, Alejandro estaba en un evento de la fundación cuando conoció a Lucía, una psicóloga especializada en atención a adultos mayores. A diferencia de Valeria, Lucía demostraba un interés genuino en el trabajo social y nunca hacía preguntas sobre aspectos financieros. ¿Tienes miedo de relacionarte de nuevo?, preguntó Jimena cuando Alejandro le contó sobre Lucía. Lo tengo, pero estoy aprendiendo a distinguir el interés genuino del interés calculado, respondió Alejandro. Lucía nunca preguntó sobre mi empresa. Nunca mostró interés en conocer detalles de mi vida financiera. Se interesa por mí como persona. ¿Y cómo va todo? Despacio. La estoy conociendo poco a poco, observando cómo trata a otras personas, cómo reacciona en diferentes situaciones. Esta vez no voy a precipitarme. La relación con Lucía se desarrolló de forma sana y natural. Ella conoció a la familia de Alejandro gradualmente, sin prisa, y demostró un respeto genuino por doña Mercedes. Ella es muy diferente a Valeria, comentó doña Mercedes después de la primera cena con Lucía. Veo sinceridad en sus ojos cuando habla con ustedes. Y lo más importante, agregó Jimena, ella no intenta controlar las decisiones de Alejandro ni interferir en su relación con la familia. 2 años después de conocer a Lucía, Alejandro decidió casarse de nuevo. Esta vez, la relación estaba basada en una confianza genuina, construida gradualmente a través de experiencias compartidas y valores compatibles. ¿Estás seguro de que estás listo para dar ese paso?, preguntó doña Mercedes la víspera de la boda. Lo estoy, mamá. Lucía me mostró lo que es un amor verdadero. Nunca intentó alejarme de la familia, nunca mostró interés en lo que tengo materialmente. Se enamoró de quien soy, no de lo que poseo. Estoy muy feliz por ti, hijo. Ustedes merecen ser felices. La boda de Alejandro y Lucía fue una celebración íntima, solo con familiares y amigos cercanos. La diferencia en comparación con la planeación que había hecho con Valeria era abismal.
Esta vez todo se decidía en conjunto, con respeto mutuo y consideración por las opiniones de todos. «Gracias por aceptarme en la familia», dijo Lucía a doña Mercedes durante la fiesta. «Gracias a ti por amar a mi hijo de verdad», respondió la señora mayor emocionada. «Es fácil ver que ustedes son felices juntos». 5 años después de la prisión de Valeria, Alejandro recibió una llamada del abogado informándole que ella había cumplido parte de su condena y solicitaba libertad condicional. «¿Ella puede salir de la cárcel?», preguntó Alejandro. «Es posible, pero improbable. Tenemos evidencia de que intentó aplicar el mismo tipo de fraude contra otros reclusos en la prisión, manipulándolos para obtener beneficios. Eso perjudica bastante su solicitud de libertad condicional. ¿Y si logra salir? Quedará bajo monitoreo estricto y tendrá restricciones para trabajar en áreas que impliquen el cuidado de adultos mayores o acceso a información financiera». Alejandro se sintió tranquilo al saber que Valeria permanecería bajo vigilancia, incluso si fuera liberada. El sistema de justicia había aprendido del caso y había creado mecanismos para prevenir la reincidencia. Por esa misma época, doña Mercedes cumplía 80 años y gozaba de excelente salud física y mental. La experiencia traumática se había convertido en un recuerdo lejano, superado por años de felicidad familiar. «Mamá, ¿cómo quieres celebrar tus 80 años?», preguntó Alejandro. «Quiero una fiesta grande con todos los nietos, bisnietos, amigos. Quiero celebrar la vida y todo lo bueno que pasó después de aquel periodo difícil», respondió doña Mercedes con entusiasmo. «¿Está usted segura de que quiere una fiesta grande? ¿No se va a cansar? Hijo, después de todo lo que hemos pasado, aprendí que la vida es para celebrarse. Quiero estar rodeada de personas que me aman y a quienes amo». La fiesta de 80 años de doña Mercedes reunió a más de 100 personas entre familiares, amigos y compañeros de la fundación. Fue una celebración de la vida, de la superación y de la importancia de los lazos familiares. «Quiero dar un discurso», anunció doña Mercedes durante la fiesta. «Hace algunos años pasé por un momento muy difícil de mi vida. Una mala persona intentó hacerme creer que yo no valía nada, que era un estorbo para mi familia». La sala quedó en silencio. Todos sabían de qué estaba hablando. Pero mis hijos me mostraron que estaba equivocada. Me protegieron, lucharon por mí, arriesgaron mucho para garantizar mi dignidad. Y hoy estoy aquí, rodeada de tantas personas queridas, sabiendo que soy amada y valorada. Las lágrimas corrieron por los rostros de muchos de los presentes. Quiero que todos ustedes sepan que la maldad de una persona no puede borrar el amor de muchas, y que, sin importar la edad que tengamos, siempre merecemos ser tratados con dignidad y respeto. El discurso de doña Mercedes se volvió viral en las redes sociales e inspiró a muchas otras familias a estar más atentas a las señales de abuso contra los adultos mayores. 7 años después del episodio con Valeria, Alejandro y Lucía tuvieron su primer hijo, Alejandro Jr. Doña Mercedes estaba radiante con la llegada del primer nieto de la pareja. «Tiene los ojos del abuelo», dijo doña Mercedes, sosteniendo al bebé en brazos, «y va a crecer en una familia que sabe el valor del amor verdadero». «Vamos a contarle la historia de cómo la abuelita fue valiente», dijo Lucía, «para que aprenda desde pequeño a proteger a las personas que ama. Y le vamos a enseñar a reconocer a las personas falsas», añadió Alejandro, «para que nunca sea engañado como yo lo fui». La experiencia con Valeria había transformado a toda la familia, haciéndolos más unidos, más atentos entre sí y más conscientes de la importancia de proteger a los miembros vulnerables. 10 años después del encarcelamiento de Valeria, Alejandro recibió la notificación de que ella había cumplido por completo su condena y sería liberada. Saldría de prisión a los 45 años, con varias restricciones legales. «¿Estás preocupado?», preguntó Lucía. «Un poco», admitió Alejandro. «Aun sabiendo que no puede acercarse a nuestra familia, todavía me incomoda saber que está libre. ¿Crees que pueda intentar alguna venganza?». «Es posible, pero creo que aprendió la lección. Además, estará bajo monitoreo constante durante al menos 5 años. Valeria, de hecho, fue liberada, pero bajo condiciones muy restrictivas.
No podía salir del estado donde cumplió su condena, tenía que presentarse semanalmente en la comisaría y tenía prohibido trabajar en cualquier función que implicara el cuidado de personas o el acceso a información personal. 2 años después de su liberación, Valeria intentó contactar a Alejandro a través de una red social, pero él inmediatamente bloqueó el contacto y comunicó el hecho a las autoridades. Cualquier intento de acercamiento violaría su libertad condicional. Ella también intentó ponerse en contacto conmigo, informó Jimena. Mandó un mensaje pidiendo disculpas y diciendo que había cambiado. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú. La bloqueé y se lo comuniqué a la policía. Las personas como ella no cambian, solo perfeccionan sus técnicas de manipulación. 15 años después del episodio inicial, Alejandro dirigía la fundación más grande de protección a adultos mayores del Estado. Su trabajo había resultado en la creación de leyes más estrictas contra el abuso a los adultos mayores y en la implementación de protocolos de seguridad en cientos de centros médicos Los Ángeles. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una fuerza positiva para toda la sociedad, comentó un periodista durante una entrevista con Alejandro. Creo que todas las experiencias malas pueden transformarse en algo constructivo si tenemos la actitud correcta, respondió Alejandro. El sufrimiento de mi madre no fue en vano si logramos usar esta experiencia para proteger a otras familias. ¿Y cómo está tu madre hoy? A sus 87 años, es una de las voluntarias más activas de la Fundación. Usa su propia experiencia para ayudar a otros adultos mayores que han pasado por situaciones similares. Doña Mercedes se había convertido en una referencia en el trabajo con víctimas de abuso. Su valentía al hablar públicamente sobre su experiencia inspiraba a otros adultos mayores a denunciar situaciones de maltrato. Al principio sentía vergüenza de lo que me había pasado, dijo durante una conferencia, pero después entendí que no tenía nada de qué avergonzarme. Quien debería sentir vergüenza era la persona que me maltrató, no yo, que fui la víctima. 20 años después del caso Valeria, Alejandro estaba por cumplir 50 años. Tenía 3 hijos con Lucía, una empresa próspera, una fundación reconocida internacionalmente y una familia unida y feliz. Si pudieras volver al pasado y cambiar algo, ¿lo cambiarías?, preguntó Lucía durante una conversación íntima. Alejandro pensó por unos momentos antes de responder. Es una pregunta difícil. Por un lado, me gustaría que mi madre no hubiera sufrido tanto. Por otro lado, toda esa experiencia nos trajo hasta aquí. Una familia más unida, un trabajo social importante, una mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores. ¿Y sobre tu relación conmigo? Eso sin duda lo cambiaría. Si no hubiera pasado por la experiencia con Valeria, tal vez no valoraría tanto la sinceridad y la bondad que veo en ti todos los días. Entonces, al final, ¿fue una experiencia que trajo crecimiento? Fue dolorosa, traumática, pero sí, trajo crecimiento. Nos enseñó que el amor verdadero se manifiesta en la protección, en el cuidado, en la valentía de enfrentar las dificultades para defender a quienes amamos. Esa misma semana Alejandro recibió la noticia de que Valeria había fallecido a los 52 años, víctima de complicaciones de una enfermedad que había desarrollado en prisión. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Es extraño, comentó con Jimena, por más que ella haya hecho daño a nuestra familia, seguía siendo un ser humano. Me entristece que nunca haya logrado redimirse de verdad. Algunas personas eligen el camino de la maldad y persisten en él hasta el final, respondió Jimena. Nosotros hicimos nuestra parte, protegimos a nuestra madre e impedimos que ella perjudicara a otras familias. La noticia de la muerte de Valeria cerró definitivamente ese capítulo en la vida de la familia. Alejandro se sintió libre de una sombra que, aunque distante, todavía representaba una pequeña amenaza. Ese año, doña Mercedes cumplió 90 años. Estaba lúcida, activa y rodeada de 4 generaciones de descendientes a quienes había ayudado a criar. Bisabuela, cuenta otra vez la historia de cómo fuiste valiente, pidió Alejandro Jr., ahora de 13 años. Ay, mi querido, no fue exactamente valentía,
respondió doña Mercedes. Fue supervivencia. Pero lo importante es que aprendí que, incluso cuando estamos en situaciones difíciles, siempre hay esperanza si tenemos personas que nos aman. ¿Y cómo reconocemos a las personas malas como aquella mujer?, preguntó la nieta más joven. Las personas malas generalmente quieren alejarnos de nuestra familia, quieren saber sobre nuestro dinero antes de conocer nuestro corazón, y hacen promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad, explicó doña Mercedes. Lo más importante es nunca sentir vergüenza de pedir ayuda cuando algo no está bien. Las historias contadas por doña Mercedes se convirtieron en lecciones valiosas para las nuevas generaciones de la familia, asegurando que su experiencia siguiera protegiendo personas incluso después de décadas. A los 92 años, doña Mercedes decidió escribir un libro contando su historia. Con la ayuda de Alejandro y Lucía, ella publicó La dignidad no se negocia, una lección de vida a los 90 años. El libro se convirtió en un bestseller y generó recursos que fueron íntegramente donados a la Fundación de Protección a Personas Mayores. Más importante aún, inspiró a miles de familias a estar más atentas a las señales de abuso y a valorar a las personas mayores en sus vidas. Nunca imaginé que una experiencia tan mala pudiera resultar en tanto bien para otras personas, dijo doña Mercedes durante el lanzamiento del libro. La maldad de Valeria terminó transformándose en protección para miles de otras personas mayores, agregó Alejandro. De cierta forma, ella contribuyó involuntariamente a hacer del mundo un lugar más seguro para las personas mayores. 5 años después de la publicación del libro, cuando doña Mercedes cumplió 97 años, Alejandro organizó una gran celebración que reunió a cientos de personas que habían sido impactadas positivamente por su historia. «Doña Mercedes», dijo una señora en la fiesta, «su valentía de contar su historia me salvó la vida. Cuando mi cuidador comenzó a maltratarme, recordé su libro y tuve el valor de contárselo a mi hija. Y yo», dijo un hombre, «aprendí a valorar más a mi padre mayor después de leer sobre su experiencia. Hoy vive conmigo y es feliz». Testimonios como esos se multiplicaron durante toda la fiesta, mostrando cómo una historia individual de sufrimiento y superación se había transformado en un movimiento de protección colectiva. «¿Sabes lo que más me emociona de todo esto?», dijo doña Mercedes a Alejandro esa noche. «Es pensar que Valeria, sin saberlo, terminó siendo responsable de proteger a más personas mayores de las que perjudicó. Su maldad se transformó en bondad a través de nuestras acciones. Es verdad, madre, transformamos dolor en protección, trauma en prevención, miedo en valentía. Y lo más importante, transformamos una experiencia que podría habernos destruido en algo que nos unió aún más como familia». 3 meses antes de cumplir 98 años, doña Mercedes se enfermó. Durante sus últimos días, estuvo rodeada por toda la familia, que se turnaba para hacerle compañía y asegurarse de que se sintiera amada y protegida. «Alejandro», dijo ella durante uno de sus últimos momentos de lucidez, «gracias por haber sido el hijo que siempre soñé tener. Me protegiste cuando más lo necesitaba y transformaste nuestro dolor en esperanza para otras familias. Gracias a ti, madre, por haberme enseñado lo que es la dignidad», respondió Alejandro, sosteniendo su mano. «Tu fuerza para superar aquel período difícil me inspiró a ser una mejor persona. Cuida de la familia, sigue protegiendo a otras personas mayores y recuerda siempre que el amor verdadero se manifiesta en la protección de aquellos que amamos». Doña Mercedes falleció pacíficamente, a los 98 años, rodeada por 4 generaciones de descendientes que ella había ayudado a formar. Su legado de dignidad, valentía y superación continuaría vivo a través de la fundación y de los valores que había transmitido a la familia. En el funeral, cientos de personas asistieron para homenajear a una mujer que había transformado su propio dolor en protección para otros. Representantes de hospitales, personal de la fundación, familias que habían sido ayudadas por su trabajo y autoridades que habían implementado leyes inspiradas en su historia.
Doña Mercedes no fue solo una víctima que se convirtió en ejemplo, dijo el alcalde durante el discurso. Fue una guerrera que transformó su experiencia personal en cambio social. Gracias a ella, nuestra ciudad tiene los protocolos más avanzados del país para la protección de personas mayores en hospitales. Después del funeral, Alejandro se reunió con toda la familia para definir cómo continuarían honrando la memoria de Doña Mercedes. Vamos a expandir la fundación a otros estados, decidió Alejandro, y vamos a crear un premio anual en su nombre para reconocer a personas que trabajan en la protección de las personas mayores. ¿Y el libro?, preguntó Lucía. Debemos seguir promoviendo su historia. Sí, vamos a traducirlo a otros idiomas y distribuirlo gratuitamente en hospitales y clínicas. La historia de la abuela puede proteger a personas mayores en otros países también. Un año después de la partida de Doña Mercedes, Alejandro hizo un balance del legado que ella había dejado. La Fundación Mercedes Mendoza protegía a personas mayores en 12 estados mexicanos. Más de 200 hospitales habían implementado protocolos de seguridad basados en su experiencia. El libro La dignidad no se negocia había sido traducido a 8 idiomas. Al menos 50 casos de abuso contra personas mayores habían sido descubiertos y denunciados como resultado directo de su historia. Una ley estatal de protección a personas mayores había sido aprobada en su honor. Lo logró, dijo Alejandro a Lucía. Transformó una de las experiencias más traumáticas de su vida en protección para miles de personas que ni siquiera conoció. Y lo más hermoso, agregó Lucía, es que lo hizo con amor, sin revanchismo, sin amargura. Canalizó su dolor en bondad. 5 años después de la partida de Doña Mercedes, Alejandro recibió una invitación para hablar en la ONU sobre protección internacional de personas mayores. Su fundación se había convertido en una referencia mundial y su historia familiar había inspirado cambios en legislaciones de diversos países. Cuando mi madre fue víctima de una persona mala, dijo Alejandro durante su discurso en la ONU, nuestra familia pudo haber elegido el camino de la venganza o la amargura. En cambio, elegimos transformar nuestro dolor en protección para otros. ¿Qué aprendieron de esta experiencia?, preguntó un delegado. Aprendimos que el amor verdadero se manifiesta en la valentía de proteger. Aprendimos que la dignidad no se negocia, independientemente de la edad o la vulnerabilidad. Y aprendimos que una sola historia de superación puede inspirar cambios globales. Durante aquel viaje internacional, Alejandro visitó centros de protección a personas mayores en diferentes países que habían sido creados, inspirados en la historia de su madre. Su madre está salvando vidas incluso después de partir, comentó una directora de un centro en Francia. Su historia enseñó a nuestro equipo a reconocer señales de abuso que antes pasaban desapercibidas. Fin de la historia. Ahora cuénteme qué le pareció esta historia de superación y protección familiar. ¿Cree usted que Alejandro tomó la decisión correcta al enfrentar a Valeria incluso con todas las amenazas? Deje su opinión sincera en los comentarios y cuente desde dónde nos está viendo. Si tiene alguna experiencia similar o conoce a alguna persona mayor que necesite protección, compártala con nosotros. Su opinión es muy importante. No olvide dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal para no perderse otras historias conmovedoras sobre familia, valentía y superación.